El tema que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con un movimiento que es cada vez más fuerte a nivel mundial, ¿no? Que es el movimiento climático. Y yo sinceramente cuando era chico, cuando iba a la escuela, las maestras ya nos hablaban del cambio climático, nos hablaban de... En realidad en mi época era el agujero en la capa de ozono. Era el agujero en la capa de ozono, así que todos los aerosoles tenían que decir que no dañaban la capa de ozono. Esa era en mi época. No sé si ese agujero ya se tapó o no, pero ahora ya no se habla más de eso. Ahora se habla del cambio climático. Primero se habló del calentamiento global y después, ahora ya no se habla más de calentamiento simplemente, sino que se habla del cambio climático. Y es verdad que nuestro mundo está trastornado. Eso es sin duda, que nuestro mundo está cada día más trastornado y que cada día hay más desastres naturales y cosas por el estilo. El movimiento ecologista mundial, secular podríamos decir, es un movimiento ecologista materialista y hasta yo diría evolucionista y ateo, pero vamos a poner que es materialista simplemente. Y en este movimiento ecologista el ser humano es tenido como el germen que destruye la Tierra, y cuanto menos seres humanos haya para contaminar lo menos posible, mejor. Por lo tanto, este movimiento climático incluye muchas cuestiones que van contrarias a la ley de Dios, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo que nos va a ayudar, ¿no? a comprender esta cuestión. El año 2020, el año que pasó, fue un año muy especial. No solamente porque hubo una pandemia, casualmente hubo una pandemia, no solamente por eso, sino porque se cumplieron 20 años de que Naciones Unidas publicara su Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es un documento que trata de instar a las naciones que a través de las Naciones Unidas se comprometan a tomar políticas climáticas. Las políticas climáticas incluyen muchas cosas, es un paquete. Entre esas políticas climáticas está la justicia social y la redistribución de la riqueza. No voy a entrar en esos detalles, pero para que ustedes se den una idea, justicia social y redistribución de la riqueza significa que un pequeño grupo de personas va a determinar quién tiene demasiado para sacarle y darle a otro. Eso en la Biblia se llama robo, ¿sí? Eso se llama robar. Es la licencia que tienen los gobiernos para robarles a unos y darles a otros. Eso incluye la Carta de la Tierra. Otra de las cosas que incluye la Carta de la Tierra es la ideología de género. Pero no la ideología de género meramente como para reconocer a las personas que tienen diferencias sobre diferentes orientaciones sexuales, sino poniendo la ideología de género a la misma estatura o a la misma altura que la raza. Es decir, equiparando la cuestión racial con la cuestión de género. Esto obviamente es una agenda absolutamente sesgada, porque la orientación sexual es la decisión de cada uno, ¿no? O sea, por lo menos la Biblia lo presenta así. Cada uno decide hacer de su vida lo que quiere. Pero acá lo pone en comparación con la raza. Esto más o menos comenzó en los años de 1980. Ustedes saben que en Estados Unidos había siempre una disputa entre la iglesia cristiana conservadora y el movimiento homosexual. Entonces el movimiento homosexual quería acusar a la iglesia cristiana conservadora de ser discriminadores. Entonces ellos, los cristianos, tenían una doctrina bíblica, o una doctrina que ellos tenían de que Dios ama al pecador pero odia al pecado, y decían, miren, nosotros no tenemos problema con ustedes, lo que la Biblia reprueba es su estilo de vida. O sea, sus elecciones de vida la Biblia las reprueba, pero nosotros no tenemos problema con ustedes como personas. Entonces, más o menos en 1980, el lobby LGTB ideó esta cuestión del gen homosexual, que en realidad no es una elección de vida, sino que es un gen que ya tiene el ser humano que nace homosexual. Entonces, si nace homosexual y se equipara con la raza, entonces sí las iglesias cristianas son discriminadoras, porque están discriminando a alguien que nació homosexual porque nació homosexual. De esta índole es la cuestión de ideología de género que introduce la Carta de la Tierra, que se publicó en el año 2000. Recuerden eso. En el año 2000 se publica la Carta de la Tierra, en el año 2020 se cumplen 20 años, ¿sí? Otra cuestión que incluye la Carta de la Tierra es la salud reproductiva, garantizar la salud reproductiva. ¿Qué significa garantizar la salud reproductiva? Básicamente promover que los estados financien a la industria del aborto.
¿sí? En realidad salud reproductiva incluye muchas cosas, dentro de ellas está el tema del aborto. O sea que vemos que dentro de todo lo bueno que promueve esta agenda climática, involucra cuestiones que van contrarias a la ley de Dios, ¿sí? Y el tema tanto del aborto como LGTB son ideologías que son acordes al movimiento climático porque tienen como propósito reducir la población. Es decir, la agenda LGTB favorece la reducción de la población y la agenda del aborto favorece la reducción de la población, porque en realidad, según esta agenda climática, somos demasiado en el mundo y estamos destruyendo el planeta. Estas son algunas de las cuestiones. Y otra cosa importante es que justamente ese año 2020 se cumplían 50 años de que en Estados Unidos se declarara el Día Internacional de la Madre Tierra. Yo no sé si ustedes sabían que había un Día Internacional de la Madre Tierra, pero eso creo que es el 22 de abril, si no me equivoco, es el Día de la Tierra o el Día Internacional de la Madre Tierra, se declaró en el año 1970. O sea que en el 2020 se cumplieron 20 años de la Carta de la Tierra y 50 años de la Declaración del Día de la Tierra, y justamente ese año dejamos de producir, justamente ese año se cerró todo. Y el Papa Francisco salió a hablar acerca de estas cuestiones y habla acerca de esto en su encíclica Fratelli Tutti, que es una encíclica que busca ya directamente que nos convirtamos en una sociedad global colectivista, o sea, donde nada es de nadie y todo es de todos. Cuando alguien dice que, ustedes piensen esto, cuando una persona dice que la propiedad privada no existe es porque le está por robar, porque justamente eso es lo que implica el robo, ¿no? Quedarse con la propiedad de alguien. Entonces, el Papa Francisco menciona esto de que el año 2020 fue una demostración de que tenemos que hacer un cambio climático urgente porque el agua estaba más pura, los pájaros volvieron, los animales volvieron a lugares donde no estaban, el aire se purificó. Pareciera que este 2020, con los confinamientos, más allá de hablar del virus, porque el tema del virus es un tema que nos excede a todos los que no somos especialistas en el tema de los confinamientos pareciera algo planeado para demostrar las tesis ecologistas y las tesis colectivistas del Papa Francisco. Yo no voy a leerles varias citas sobre encíclicas y sobre cosas por el estilo, pero simplemente mencionar que el Papa, desde la encíclica Laudato Si, que es la anteúltima encíclica, y la encíclica Fratelli Tutti, o Hermanos Todos, en estas dos encíclicas él plantea cuál es el mundo o el gobierno mundial que se nos viene. Es un gobierno mundial ecologista y colectivista, ¿sí? Donde va a haber justicia social, redistribución de la riqueza, etcétera, etcétera. Si nosotros leemos sus encíclicas, obviamente vamos a entender de que el Papa es un Papa socialista, como todo jesuita que históricamente han tenido una postura socialista de izquierda, con el único objetivo de violentar las libertades individuales que tenemos como seres humanos. Libertades individuales que heredamos de las sociedades cristianas protestantes, sobre todo, como Estados Unidos, Inglaterra, ¿sí? Y otros lugares donde se adoptó la Biblia como regla, como palabra de Dios, y esas sociedades que crecieron con la base de la Biblia fueron sociedades más libres, que justamente estas sociedades más libres son las que dieron los avances tecnológicos más importantes en los últimos 2 siglos y que nos convirtieron en la sociedad, más o menos en la sociedad actual, donde tenemos muchísimo menos desigualdades económicas y muchísimo menos desigualdades en posibilidades de todo tipo, ¿sí? En 200 años cambió todo eso. En 200 años un obrero que trabajaba en la construcción se podía tomar un avión e irse a otro país, algo que era impensado. Y eso fue gracias a la revolución industrial que surgió en los países libres, en los países donde se privilegió la libertad individual por encima del bien colectivo. Lo que el Papa Francisco plantea es que no, que tenemos que dejar de lado nuestras individualidades e ir a un bien colectivo, un bien común, que son las mismas palabras de Caifás: es mejor que uno muera y no que toda la nación perezca. El bien colectivo por encima de las libertades individuales, ¿sí? Es el mismo principio, por eso el gobierno mundial va a perseguir al remanente, porque el remanente va a ser acusado, ¿sí?,
de provocar disturbios o de no querer el bien común, ¿sí? Vamos a ir a Levítico capítulo 26, versículos 32 al 35. Este pasaje es muy importante, muy interesante, porque esto tiene que ver con las veces que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y estas cautividades estaban profetizadas en el libro de Levítico. Moisés ya la había profetizado antes de que esas cosas ocurrieran. Y una de las cosas que menciona es que la contaminación de la tierra es fruto, o el cansancio de la tierra es fruto de violar el sábado de Dios. Habían varios sábados en realidad, no solamente el sábado semanal, sino que también había un sábado anual. Pero tanto el sábado semanal como el sábado anual, que el sábado anual consistía justamente en dejar descansar la tierra, habían sido violados por el pueblo de Israel. Esto trajo como consecuencia las guerras y los cautiverios de los israelitas. Y vamos a ver cómo lo dice Levítico 26, versículos 32 al 35. Dice: yo asolaré también la tierra, y se pasmarán de ella vuestros enemigos, que en ella moran, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades. Entonces la tierra descansará sus sábados, todos los días que estuviera asolada, y que vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Todo el tiempo que esté asolada reposará, por cuanto no reposó en vuestros sábados mientras habitabais en ella. Ustedes saben que el Papa Francisco tomó las palabras de Levítico para referirse al año de la pandemia, el año 2020. Yo no sabía esto, pero como estoy investigando sobre este tema y leyendo bastante, me di cuenta de que la Iglesia Católica tiene sus años de jubileo también. Tiene sus años de jubileo y sus años especiales, y son decretados a veces por el Papa. Y el Papa decretó que el año 2020 era un año de jubileo. Era un año del descanso de la tierra, haciendo alusión a estos pasajes. Pero ¿qué descanso va a traer el Papa para proponerle al mundo, para que la tierra descanse? ¿Va a ser el descanso sabático? Evidentemente no. El Papa va a proponer el descanso del domingo, como ya lo dijo en su encíclica Laudato Si. O sea, el gobierno mundial va a traer un día de descanso para que la tierra descanse también, pero no va a ser el sábado, va a ser el domingo. Y va a ser por obligación, va a ser de manera coercitiva. Y de paso, vale hacer una aclaración. Cada vez que hablamos, cada vez que escuchamos al Papa o a estos organismos internacionales hablar de solidaridad, de unidad, de hermandad y todo ese tipo de cosas, ellos no están hablando, o de ecología, cuidado del medio ambiente, ellos no están hablando de decir, bueno, vamos a recomendarle a que cierren el grifo, o vamos a recomendarle que separen la basura entre orgánico y papel y vidrio. No están hablando de recomendaciones. Cada vez que ellos hablan de solidaridad o de hermandad, incluso de descansar la tierra, hablan de políticas de Estado que fuercen a las personas a cumplir esos objetivos. ¿Sí? Cada vez que un país se compromete con Naciones Unidas a aplicar algún tratado internacional, eso se convierte en ley. Por lo tanto, si ellos avalan, por ejemplo, la redistribución de la riqueza, o avalan la justicia social, como llaman, o las políticas climáticas, o aún un día de descanso, eso se va a implementar por ley, de manera forzada para todos.